Bien, vamos a iniciar nuestra clase. La anterior semana hemos cerrado la unidad de conjuntos. Ya hemos hecho una sesión de ejercicios, nos quedó algunos ejercicios pendientes, pero bueno, ustedes tienen la guía y pueden estar resolviéndola. Si tuviesen alguna pregunta, me lo hacen saber. ¿Ya? Tienen material para estudiar. Bien, ahora vamos a entrar a otra unidad que tiene que ver con los siguientes conceptos: sucesiones, sumatoria e inducción. ¿Ya? Esta unidad es súper importante, sobre todo cuando uno va a diseñar algoritmos. ¿Ya? Los que saben un poco de programación, porque bueno, recién van a ver ustedes, ¿cierto?, el siguiente semestre un curso formal de programación. Programar, diseñar un algoritmo, significa diseñar, ¿cierto?, unos pasos para resolver cierto problema, ¿no? Diseñar instrucciones, dar instrucciones a la computadora para que se resuelva ciertos problemas, ¿ya? Entonces, eso, en ese ámbito, uno se enfrenta usualmente con situaciones en donde tiene que iterar, ¿ya? Hacer iteraciones, y donde existe también lo que se llama recursión, es decir, para conocer el valor de un término, tiene que conocer el valor que tomó el término en el paso previo, ¿no? Recursión. Entonces, eso tiene que ver con estos conceptos que están en la pantalla, ¿ya? Así que en este curso nosotros vamos a ver los aspectos teóricos de estos conceptos, ¿ya? Comienzo con el concepto de sucesión, ¿sí? Una sucesión es básicamente una secuencia de números o de objetos. En general, es una secuencia de elementos de un cierto conjunto. ¿Ya? Yo voy a escribirlo acá. Entonces, miren, la sucesión es algo así. Tú tienes A1, luego viene A2, luego viene A3, luego viene A4, y así sucesivamente, ¿cierto? Una secuencia que nunca se acaba, que tiene un principio, pero nunca termina, ¿ya? Déjenme poner acá. Tiene un elemento inicial y luego continúa, ¿cierto? Continúa sin detenerse. ¿Ya? Es esencialmente, intuitivamente, es una sucesión, es una colección. Pensemos números, ¿sí? Enfoquémonos en números. Una sucesión de números que comienzan en un cierto punto y luego van siguiéndole, y así sucesivamente, ¿sí? Sin detenerse, ¿ya? Formalmente, una sucesión está definida como una asignación entre los naturales y el conjunto A. En este conjunto vamos a pensar R, ¿ya? Pensemos R, para fijar ideas, para tenerlo más claro, ¿no? Entonces, una asignación entre los naturales y números, de modo que a cada índice, ¿ya? Entonces, estos objetos de acá, estos numeritos que aparecen, ¿sí? Lo estoy marcando con rojo. Esos se llaman índices. Índices de la sucesión, ¿ya? A cada índice, por ejemplo, aquí al índice 1, le corresponde un valor a 1. Al índice 2 le corresponde el valor a 2. Al índice 3 le corresponde el valor a 3. Al índice 4 y así sucesivamente. Por eso es una asignación, ¿no? Una asignación entre los naturales y
este conjunto de elementos. ¿Ya? Es decir, una sucesión es una función de este tipo. ¿Ya? El concepto de función ustedes lo van a ver en precálculo o lo están viendo, ¿cierto? En el contexto de los números reales, pero ese concepto puede ser generalizado para cualquier conjunto. ¿Ya? Aquí, esencialmente, una función significa que es una asignación, ¿no?, entre dos conjuntos, de modo que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único valor en el conjunto de llegada. Esa es esencialmente una función. ¿Ya? Entonces, para aclarar un poco esa definición sería lo siguiente. Miren, tengo acá el conjunto de los números naturales y voy a pensar acá, pues, bueno, pondré el conjunto A. Entonces, los naturales son 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Nunca acaba. Entonces, una sucesión es esencialmente tomar este 1 y asignarle un valor en el conjunto A y yo lo voy a denotar como A sub 1. Y esto como A sub 2, ¿sí? A sub 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? De eso se trata una sucesión. ¿Sí? Este conjunto es una sucesión en A. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se denota una sucesión? Bueno, puede ser de esta forma, ¿ya? Puede ser de esta forma también, en notación de conjunto, usando las llaves, ¿cierto? Digo, son todos los A sub n, tal que n los naturales. Puede ser también de esta forma, ¿sí? Es decir, la pertenencia de n a los naturales se lo pone como subíndice acá. En lugar de usar llaves, puede usarse estos paréntesis. Esto es bien frecuente usarlo, ¿ya? Esto se usa con bastante frecuencia. O se pone simplemente a n, donde la pertenencia de n se entiende de acuerdo al contexto, ¿sí? Esas son las distintas formas de denotar. Déjenme aquí poner una observación. Observación. El primer término de la sucesión no siempre es indexada por 1. Es decir, puede comenzar, es decir, el índice puede comenzar a partir de cualquier natural. ¿Ya? Así que una sucesión, si bien lo hemos definido así, ¿verdad? En realidad ustedes pueden tener una sucesión de este tipo. Ejemplo, esta sucesión pueden tener B5, B6, B7 y así sucesivamente, ¿ya? Es decir, en este caso, la sucesión, el índice, comienza en 5. ¿No? No comenzó en 1, comienza en 5. No importa en qué número comienza en realidad. Lo importante es que tenga un inicio. Ya puede ser cualquier número, pero debe tener un inicio. ¿Sí? ¿Se ha entendido el concepto, la idea de lo que es una sucesión? Sí, ¿verdad? Miren. Por mi parte, sí, profe. Perfecto. Si tienen alguna duda, me lo hacen conocer. ¿Ya? Miren, entonces tenemos una sucesión de... entonces tenemos el concepto de sucesión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se define una sucesión? Hay dos formas de definirla una sucesión. Una forma es definirlo por una fórmula explícita, ¿ya? Bien explícita.
Es decir, la sucesión lo definimos así. ¿Sí? AN es igual a un f de n, donde f es alguna expresión algebraica, una función, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos definir esto de acá. Podríamos decir AN igual a n cuadrado menos 1 sobre 2, ¿cierto? Para todo n vamos a poner mayor o igual a 1. Entonces, esta definición, ¿sí?, está dada de manera, está dada por una fórmula explícita, porque te dice, tú tomas n, ¿cierto? El índice reemplazas en la fórmula, te da el valor de AN. ¿Sí? Te da el valor de AN. Por ejemplo, esta sucesión, los valores de esta sucesión serían A1, entonces yo tomo 1, reemplazo, tendría 1 al cuadrado 1 menos 1, 0, ¿cierto? Y si reemplazo A2, ¿qué me daría? Me daría 2 al cuadrado menos 1 sobre 2, ¿cierto? Eso sería 3 medios, ¿sí? ¿Y qué pasa si tomo A3? Si tomo A3, reemplazo acá, sería 3 al cuadrado menos 1 medios, ¿cierto? 3 por 3, 9, menos 1, 8, dividido entre 2, 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta es una fórmula explícita, porque tú tienes el subíndice, ¿cierto? Y para este índice de la sucesión, tú tienes una fórmula, ¿ya? Que solo depende del índice, ¿ya? Eso dice acá, ¿verdad? Solo depende de n. ¿Sí? Y listo. ¿Ya? Entonces, esta es la forma más fácil de definir una función y esto es lo que uno desearía, ¿ya? Porque eso se tratase simplemente de evaluar n, nada más, ¿no? Fácil, esto en la computadora se puede programar sin ningún problema. Desafortunadamente, no todas las sucesiones se pueden escribir de manera explícita, sobre todo cuando uno está formulando un problema, es decir, si ustedes tienen que formular matemáticamente un problema, no es inmediato encontrar la fórmula explícita. Uno tiene que recurrir a otro tipo de definición, ya que se llama recursión, que eso lo vamos a ver en las siguientes hojas, ¿ya? Pero por ahora que quede claro, una fórmula explícita es esencialmente que el término de la sucesión está determinada por una fórmula sobre su índice, ¿no? Y listo. Acá tengo algunos ejemplos. Observen lo siguiente. Esta sucesión lo estoy indexando por K, esta sucesión lo estoy indexando por I. El índice de una sucesión se dice que es una variable muda, es decir, no importa qué nombre lo pongas, ¿ya? Lo importante es que esto te indica, ¿cierto? Es una variable, ¿no? Entonces, una variable ustedes pueden anotarlo por cualquier letra. Ya puede ser por K, por I, por N, etcétera, ¿ya? Así que no hay mayor problema con eso, ¿ok? Entonces, acá tenemos dos sucesiones. Miren esta sucesión. Estas sucesiones están dadas por fórmulas explícitas, ¿verdad? La sucesión A1, A2, etcétera, y la sucesión B2, B3, etcétera, ¿no? La sucesión BI comienza a partir de 2, ¿no? ¿Sí? Ya, tenemos estas dos sucesiones, y si ustedes aprecian su definición, la primera te dice que es K sobre K más 1, y la segunda te dice que es I menos 1 sobre I. Cuando tú observas, pareciesen que son distintas estas sucesiones y pareciese que me debería dar distintos números, ¿verdad? Pero veamos qué sucede. Bueno, tenemos que calcular los 5 primeros términos de ambas sucesiones. Así que yo tomo la sucesión A. ¿Y qué pasa con A1?
Entonces, si yo tomo A1, eso sería 1 sobre 1 más 1. Recuerden, K tengo que tomar igual a 1, así que reemplazo la fórmula. Y eso me da 1/2. ¿Y qué pasa si yo reemplazo 2? ¿Sí? Hago lo mismo. 2 sobre 2 más 1. Y eso me da 2/3. Si reemplazo 3, eso sería 3 sobre 3 más 1, 3/4, ¿no es cierto? Y así voy haciendo, ¿no? A 4, esto voy a hacerlo directamente, ¿cierto? Sería 4/5, ¿sí? Y a 5 sería 5/6, ¿verdad? 5/6. Eso sería la sucesión, los primeros 5 términos. Estos son los primeros 5 términos. Ahora voy a calcular los primeros 5 términos de la sucesión BI. El primer término de la sucesión es B2. Este es el primer término, ¿ya? Recuerden, nosotros tenemos, el índice empieza en 2, ¿cierto? Pero este índice ocupa la posición primera, es el primer término. Ya no se confundan, que el índice no les confunda. Es decir, dado que esto es B sub 2, ustedes no tienen que verlo como el segundo término, es el primer término porque la sucesión comienza ahí, ¿no? Primer término, segundo, tercero, así sucesivamente. Ya hay que tener ese cuidado. Entonces, porque esto empieza en 2, ¿no? 2, yo reemplazo 2 menos 1 sobre 2, eso sería 1/2. Y yo reemplazo 3, eso sería 3 menos 1 sobre 3, eso sería 2/3. Y yo, el tercer término, que es B4, yo hago directo. 4 menos 1 sobre 3, 3/4. El cuarto término, B5, que sería 5 menos 1, 4, 4/5, ¿no es cierto? Y el quinto término, que sería B6, sería 5/6. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, observen lo siguiente. Si bien estas dos sucesiones, su fórmula es distinta, ¿cierto? Me da el mismo valor, 1/2, 1/2. Primer término, 1/2. Segundo término, 2/3. Tercer término, 3/4. ¿Cierto? El cuarto término igual coincide, el quinto término igual coincide. ¿No es cierto? Esto déjenme poner acá, primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿No es cierto? Esos son los términos, coinciden. De hecho, estas dos sucesiones describen la misma secuencia, es decir, es la misma sucesión, ¿ya? Solamente escrita de dos modos distintos, ¿ya? Acá voy a poner eso, remarca. Acá, voy a poner así. Esto también es otra notación. Quiere decir la sucesión K que comienza en 1 y BI y que comienza en 2 son las mismas sucesiones. Es decir, sus términos son iguales. ¿Ya? Sus términos son iguales. ¿Ok? Lo que ha sucedido esencialmente es que se ha hecho solamente una traslación, ¿ya? Es decir, en lugar de comenzar con el índice 1, se comenzó con el índice 2, por lo tanto se hizo una traslación, nada más que eso, ¿sí? ¿Ya? Y por eso que acá, ¿cierto? Como es esto K, ¿ya?
aquí tengo K, tengo un número y aquí tengo el siguiente, ¿verdad? Acá es lo mismo. Acá tengo un número, ¿cierto? Y este es el siguiente, porque este I se puede escribir como I menos 1 más 1. Entonces, es lo mismo. Ustedes observan. Déjenme poner acá. Voy a aprovechar todo espacio que tenga. Observación. BI es lo mismo que I menos 1 sobre I menos 1 más 1. Entonces, en realidad, esta sucesión tiene la misma estructura que acá, ¿cierto? Es un número dividido el número más 1. Un número dividido el número más 1. Solamente que aquí estamos restando 1, ¿cierto? Porque vamos a comenzar en 2. ¿Sí? Comenzamos en 2 y entonces comenzaríamos 2 menos 1, 1, ¿cierto? Un medio. ¿Sí? Así que eso en realidad se está haciendo, pero en realidad es la misma sucesión, tiene la misma estructura cuando uno lo ve así. A una primera vista parece distinta, pero en realidad es la misma sucesión. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto? Bueno, yo creo que Yo sí, sí, ¿no? profe, y la observación me quedó bien clara. Ya. Perfecto. Sí, profe. Ok, súper. Súper, súper. Vamos entonces. Vamos a seguir analizando otros casos. Observen Profe, esta sucesión. ¿Sí? un compañero que se llama Anthony dijo que no entendió. Ya. Anthony, ¿alguna pregunta que tengas? ¿Cuál sería tu pregunta? Claro, pero ¿qué parte no entendiste? Eh, a ver, entonces hay que prestar atención a este otro, ¿ya? Porque esta es la misma idea, ¿ya? Lo que estamos haciendo es simplemente describir los elementos, nada más, ¿no? Esta no debería haber dudas en cuáles son los primeros 5 elementos, es tomar la fórmula, reemplazar, ¿no? Eso hacemos para la sucesión acá, para la sucesión BI, ¿cierto? Reemplazamos, nada más. Y lo que estamos comparando son sus términos y estamos diciendo que estas sucesiones en realidad son la misma, ¿verdad? Porque sus 5 términos son iguales. Pero no solo eso, sino que se tiene esta relación BI, se puede escribir como esto, ¿cierto? Cuya estructura es idéntica a la sucesión acá, solamente trasladada, ¿cierto? Restada a una unidad. Ya eso estamos comparando, básicamente. Mire, ahora tenemos esta otra sucesión. Esta sucesión se llama una sucesión alternante, porque es una sucesión cuyos valores, como dice la palabra, se alternan. Observen, esta sucesión comienza en 0. Entonces, acá me pide calcular los primeros 6 términos. El primer término es este, C0, y eso es igual a menos 1 elevado a la 0, y eso me da 1. El segundo término es este, y eso me da menos 1. Y así, el tercer término es menos 1 al cuadrado, y eso me da positivo 1, ¿cierto? Y esto, menos 1 al cubo, eso me da menos 1, ¿cierto? Y así, voy calculando. Cuando es par, me da positivo 1. Cuando es impar, me da negativo 1, ¿no es cierto? Y entonces ustedes ya pueden apreciar ahí, hasta ahí nomás, ¿cierto? Esos son, ¿no?, los términos. Ustedes pueden apreciar ahí que la sucesión toma valores 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Así que la sucesión
es esta sucesión. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y así sucesivamente. ¿Ya? Este tipo de sucesión se llama alternante, ¿ya? Entonces, en una sucesión, ustedes no tienen que esperar que todos los términos van a ser distintos. En los anteriores ejemplos sucede que sí, ¿cierto? En este caso, los primeros 5 términos son distintos entre sí. Sin embargo, hay sucesiones cuyos términos se repiten, ¿ya? Ustedes pueden apreciar que el primer y tercer y quinto términos valen 1, el segundo y el cuarto valen menos 1, ¿cierto? Entonces, hay sucesiones alternantes. Y ahora, esta propiedad de la potencia de un número negativo es muy importante, ¿cierto? Porque hay muchas veces que nosotros queremos representar una sucesión alternante y tenemos que usar este número. Este número es clave para obtener fórmulas para sucesiones, ¿ok? Observen este ejemplo de acá. En este ejemplo les dice, tienen acá una lista, es decir, tienen los primeros 6 elementos de una sucesión, ¿ya? Estos son los primeros 6, no sabes qué pasa acá. Pero bueno, te está pidiendo hallar una fórmula explícita, de modo que esa fórmula te genere estos primeros 6 términos y bueno, quizás también te dé luego un patrón de cómo continúa más adelante, ¿ya? ¿Cómo sería la fórmula explícita? Ahora, el problema es un poco al revés que los ejemplos anteriores. En los ejemplos anteriores teníamos la fórmula y debíamos calcular los primeros términos. Ahora tenemos los primeros términos y deseamos calcular las fórmulas, ¿cierto? Muchas veces se puede hacer cuando uno identifica algún patrón, ¿cierto? Muchas veces es complicado identificar ese patrón, así que se requiere de técnicas más sofisticadas, las cuales no vamos a ver en este curso. Nosotros vamos a hacerlo simplemente identificando si hay algún patrón y si podemos reproducirla por una fórmula. ¿Qué me dicen? ¿Con qué fórmula reproducimos esto? Bien, yo voy a pensar, voy a escribir estos términos. Este puede ser... yo decido cómo inicio la sucesión. Puedo iniciar con A0, con A1, con A2. Déjenme iniciar con A0. Esto que sea A0, esto que sea A1, A2, A3. No sé si me conviene eso. A ver. Ya, este mejor con A1. A1, A2, A3, A4, A5, A6, etcétera, ¿no? Bueno, acá me dan una idea, dice Diego, puede ser 1 sobre n al cuadrado. ¿Ya? Esa es una buena idea. ¿Por qué? Recuerden, lo que tenemos que tener es que este índice, ¿cierto? Tiene que ser evaluado en la fórmula y me tiene que dar este valor. ¿Ok? Anthony, ¿tienes alguna pregunta? Sí, está con mi micrófono encendido. Ya. Ah, ok. Entonces, observen esto. Si yo tomo el 1, este 1 tengo que aplicar la fórmula y me tiene que dar 1. Si yo tomo el 2, tengo que aplicar la fórmula y me tiene que dar menos un cuarto. Si yo tomo 3, me tiene que dar 1 menos. Entonces, yo empiezo inmediatamente a observar que 4 se escribe como 2 al cuadrado. ¿No es cierto? Que 9 se escribe como 3 al cuadrado. Que 16 como 4 al cuadrado. 25, 5... Ah, ya. Ahí encontré un patrón. Los denominadores son el cuadrado de los índices. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya obtengo la primera, la primera relación. Sería AN es igual. Entonces, voy a escribir aquí abajito. El numerador es n al cuadrado, ¿cierto? Si yo tomo n igual a 1, tengo 1 al cuadrado, entonces me da 1. Si tomo 2, me da 4 y así sucesivamente. Lo siguiente que observo es que
los términos van alternando el signo. Menos, van alternando. Ah, ok. Y el numerador son todos unos. Entonces yo recuerdo la sucesión alternante de atrás, ¿cierto? Que esta sucesión hacía que yo obtenga una alternación de 1, menos 1, 1, menos 1, etc. Y eso es lo que yo requiero acá. Menos 1, o sea, 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces yo puedo emplearlo eso, ¿no? Yo voy a emplear menos 1. Esto me va a generar la sucesión alternante. Tengo que tomar una potencia adecuada. Cuando n vale 1, yo quiero que me dé 1. Cuando n vale 2, yo quiero que me dé menos 1. Entonces tengo que pensarlo con cuidado. Porque yo sé que a la potencia par, esto me da 1. A la potencia impar, esto me da menos 1. Entonces, si yo quiero que me dé 1, acá tiene que haber una potencia par. ¿Sí? N empieza en 1, es impar, así que si quiero par, tendría que sumarle un número más. Profe, N más 1. profe, ¿y no ¿Sí? puede ser con un negativo también fuera del También. paréntesis? N menos 1 podría ser, ¿cierto? Podría funcionar N menos 1. Yo voy a poner N más 1. No, me refiero a un negativo menos, paréntesis, menos 1 elevado a n. También podría ser eso, ¿ya? Bueno, vamos a escribirlo acá, eso es lo que tú estás comentando. Bueno, pero yo tengo acá esta fórmula. Entonces, yo verifico, vamos a verificar que coincida con estos términos. Verificación. Entonces, yo tengo A1, eso sería menos 1, 1 más 1 al cuadrado, sobre 1 al cuadrado, y eso me daría 1, perfecto, cumple. Yo voy con 2. A2 sería menos 1, ¿cierto? Elevado al cubo, porque es 2 más 1, 3, sobre 2 al cuadrado. Acá me da menos 1, ¿cierto? Sobre 4, menos 1 cuarto. Cumple. Y voy a seguir uno más, ¿ya? Para que ustedes vean que efectivamente cumple que esta fórmula nos genera los primeros elementos de la sucesión, ¿ya? 3 al cuadrado, esto sería positivo, 9, cumple, ¿no? Y así sucesivamente. Esta forma, como bien ha podido notar, ¿cierto, compañero? Esta fórmula no es la única, así como hemos visto acá, ¿no es cierto? Esta forma no es la única, puedes anotar de otra forma, pero te genera la misma secuencia, ¿no? Te genera la misma secuencia. Entonces, y en realidad son equivalentes, ¿no? Observe esto. Alternativamente, podemos escribir Bn igual menos 1 a la n sobre n cuadrado. ¿Ya? Esto entendí eso lo que dijo su compañero y efectivamente funciona así, ¿no? Si n es 1, esto te da menos 1, pero menos 1 por menos 1 te da más 1 y así sucesivamente, ¿no? Pero observa que esto puedes escribirlo como menos 1 por menos 1 a la n sobre n cuadrado. ¿Pero qué es menos 1 por menos 1 a la n? Por propiedad de potencia es menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado. Así que esa fórmula es equivalente a la que hemos obtenido. Ya es la misma en realidad. ¿Cierto? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, otra forma, voy a poner una tercera forma, sería esto. Menos 1, en lugar de sumarlo voy a restarlo sobre n cuadrado. Este también nos genera, ¿verdad? Porque si yo tomo n igual a 1, 1 menos 1 me da 0 y me genera 1 positivo. Y tomo n igual a 2, me da negativo y me va a dar menos 1. Y así me genera. ¿Ya? Esto me genera.
Pero esto nuevamente es equivalente a esto. Miren, ¿por qué? Por propiedad de exponente, ¿cierto? Esto es menos 1 a la menos 1 por menos 1 a la n, ¿cierto? Sobre n cuadrado. Pero menos 1, esto de acá, este número, menos 1 a la menos 1, es igual a 1 sobre menos 1. Pero eso es igual a menos 1. Así que esto es igual a menos 1 a la n sobre n cuadrado. Y nuevamente hemos obtenido nuestra fórmula anterior. ¿No? ¿Se dan cuenta? Uno puede pensar que está obteniendo otra forma de representar, pero en realidad es equivalente a la que estamos escribiendo, ¿no? Ya, eso quería remarcar. Daría lo mismo, si por ejemplo me preguntaran eso en la prueba, daría lo mismo si lo escribo de las tres formas, o sea, una de las tres formas. Claro, lo importante en esta pregunta, mira, ustedes podían escribirlo de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Lo importante en la pregunta era que hayas una fórmula que te genere estos términos. Entonces, yo corrijo, reviso, a ver, obtuvo esta fórmula, voy a revisar si esto genera estos términos. Sí, 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 perfecto, funciona. Listo. Ahora, pero obviamente que estas son equivalentes. De hecho, hay una propiedad teórica que te dice que, a ver, no voy a adelantarme todavía en mencionar esa propiedad, pero lo que aprovecharé en comentar es que nosotros tenemos que tener cuidado con estas sucesiones, porque si bien esta sucesión me genera estos primeros elementos, yo no sé qué pasa después. De acuerdo a este patrón que sigue, sí, el siguiente debería ser 1 sobre 49, ¿cierto? Porque aquí es 6 por 6, 36, entonces sería esto 1 sobre 7 al cuadrado, el otro menos 1 sobre 8 al cuadrado, así, ¿no? De acuerdo al patrón. Pero es un poco ambiguo esta representación porque en realidad puede ser que sea así, ¿cierto? Pero también puede haber otra cosa acá. Así que en realidad esta es una sucesión que genera los primeros 6 elementos, ¿cierto? Y capaz, quizás no en este caso, pero capaz en otras situaciones yo pueda encontrar dos secuencias distintas, totalmente distintas, no equivalentes, de modo que generen los primeros términos, pero después, a partir del séptimo término, sean distintos. Puede suceder esa situación, ¿ya? Eso es como como un paréntesis. Bueno, déjenme ver. Y ya. Veamos, vamos a ver si tenemos este otro. Ya. Veamos este ejemplo más antes de entrar a la pausa. Consideremos este ejemplo. Supongamos que una persona decide contar sus antepasados, ¿ya? Entonces dice, miren, yo tengo dos padres, es decir, a mi mamá, a mi papá. Vamos a llamar eso la segunda generación, vamos a contar como hacia atrás, ¿ok? Y bueno, tengo 4 abuelos, ¿cierto? Los padres de mi mamá, los padres de mi papá, 4 abuelos, la tercera generación. Pero luego tengo 8 bisabuelos, porque los padres de cada uno de mis abuelos, ¿cierto? Cuarta generación, y así sucesivamente. Y observen esta sucesión que nos está dando. Voy a hacer un diagrama para poder tener claro cómo está generándose. Esto es la persona, voy a poner yo, soy esta persona. Entonces, yo voy a hacer mi árbol genealógico. Entonces, acá está mis papás, mi mamá, mi papá. ¿Sí? Aquí están mis padres. Entonces, acá yo quiero contar cuántos antepasados tenemos en cada generación, ¿ya? Número de antepasados. Pondré así. Generación, número de antepasados. ¿Ok?
Ya puedo contarme como yo, la primera generación, y puedo decir que yo me considero como un primer antepasado, ya no tiene, eh, bueno, asumamos eso, ¿ya? Aunque no tiene un poco de sentido, ¿no? Lo que sí tiene sentido es a partir de la segunda generación, mis antepasados son dos, mi mamá y mi papá. Luego, mi madre tuvo sus padres también. Entonces, acá están mis abuelos por parte de mi madre, mis abuelos por parte de mi padre, ¿cierto? Entonces, en este caso, en la tercera generación, yo tengo 4 antepasados. ¿Y qué pasa luego más ahí? Entonces, yo sigo haciendo el árbol genealógico, voy a ver acá mis bisabuelos, y tengo acá 4, y aquí 4, y aquí 4. Entonces, en la cuarta generación tengo 1, 2, 3, 4, 8. Y así sucesivamente. Esta es una sucesión, ¿ya? Esta es una sucesión. Entonces, ¿cómo yo voy a anotar? La sucesión, esta representa el índice, ¿cierto? La generación representa el índice. Y el número de antepasados va a representar el valor. Entonces, yo tengo A sub 1 es igual a 1. A sub 2 es igual a 2. ¿Sí? A sub 3 es igual a 4. La tercera generación. A sub 4 es igual a 8. Pregunta, ¿cuánto es A sub 7? Ya, Profe, sería como ¿sí? todo elevado a n desde n menos 1, todo elevado a n menos 1. Sí, esa es una buena intuición, ¿no es cierto? Así también como Vicente mencionó eso, ¿cierto? Podemos intuir, aquí voy a poner esa observación que hicieron. Podemos intuir una fórmula. La fórmula es que AN es igual a 2 elevado a la n menos 1. ¿Cierto? Eso, intuimos esta fórmula. Ahora la pregunta, ¿esta fórmula es correcta? ¿Ya? Porque nosotros estamos intuyendo, como les dije, sí, coincide con estos primeros valores, pero ¿y qué pasa con más adelante? ¿Será cierto? Para verificar, para estar 100% seguro, tendría que hacer todos los valores, lo cual es imposible, porque esto va a infinito, ¿no? Entonces, ¿es correcto la fórmula? Eso es algo que vamos a... la técnica para demostrar que esta fórmula es correcta, vamos a usarlo cuando veamos inducción, ¿ya? Por lo pronto solamente estamos intuyendo, estamos proponiendo, no estamos diciendo que esta es la solución por simple tanteo, porque aquí lo que estamos haciendo es tantear, estamos tanteando, ¿no? Adivinando. ¿Ok? Pero ok, esta es una forma de hacerlo, pero otra forma es hacerlo de manera recursiva. Acá hay una recursividad, claramente hay una recursividad. ¿Qué significa recursividad? Que el valor ya de una cierta posición, de una cierta generación, depende del anterior valor, ¿cierto? Existe una recursión. Recursión. Déjenme ver acá. Entonces, hay una recursión. Yo voy a poner lo siguiente. El número de antepasados
en la generación K es igual a ¿qué? Ya, si yo quiero ver en esta generación, ¿cierto? El número de antepasados es igual a 2 veces al número de la generación anterior. Eso es evidente, ¿verdad? Tú tienes que mirar a los anteriores y tienes que multiplicar por 2 porque cada individuo tiene un padre y una madre, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 2 veces el número de antepasados en la generación K-1. ¿Cierto? Entonces, acá ya hemos anotado una notación. Voy a poner acá, notación. A sub K denota el número de antepasados en la késima generación o en la generación K. Eso denota, ¿no es cierto? Este de acá denota así. Número de antepasados en la generación K. Así que esto de acá, esta relación, acá estoy haciendo como dividiendo pedacito. La relación estrella nos da número de antepasados en la generación K. Eso es acá. Es igual a 2 veces el número de antepasados en la generación K-1. A K-1. Observe. A esto se llama recursividad. ¿Ya? A esto se llama recursión. Y en una recursión tenemos que anotar el primer término. ¿Cómo inicia esta recursión? ¿Cómo inicia? Inicia con la persona, ¿cierto? Que sería A1 y vale 1. ¿Ya? Tú inicias con esto y a partir de esto vas a generar los demás. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sería el 2? El A2 sería 2 veces el anterior, entonces sería 2 por 1, 2. ¿Cómo sería el A3? Sería 2 por A2. A2 era 2, entonces sería 4. 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Esta se llama fórmula recursiva de una sucesión. Déjenme hacer un paréntesis acá. Esto después de la pausa, vamos a retomarlo esto, ¿ya? Porque acá este ejemplo ha sido para ilustrar a dónde vamos a ingresar ahora, ¿ya? Así que hagamos la pausa, luego al retorno voy a explicar con detalle, voy a ahondar en este tipo de fórmulas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, como les había dicho, esta fórmula que uno ha intuido, ¿cierto? Que en realidad es correcta esta fórmula, pero hay que argumentarla, hay que demostrarlo. Para eso requerimos otras herramientas. Pero asumiendo que es correcta, observen qué es lo que pasa. Este número crece de manera exponencial, ¿no? Es decir, imagínense si ustedes deseasen ver la 10ª generación. Este número se hace muy grande. Entonces, prácticamente, en algún momento de la historia, todos somos familia, ¿no? Porque ese número va a abarcar una cantidad grande. Ok. Ahora, ahondemos más en esta fórmula recursiva. Esta es la definición formal de cuando una sucesión es definida por una fórmula recursiva. ¿Ya? Entonces, dice acá,
Una asociación está definida por una fórmula recursiva si se tiene de este modo. Primero, se tiene el valor, ¿cierto?, de ciertos términos. Esto es el caso base. Esto tiene que ver con, se conocen los primeros valores, ¿ya? Entonces, voy a poner eso acá. Esto corresponde, se conoce algunos primeros valores. ¿Sí? Es un caso base, ¿cierto? La asociación empieza a partir de esa y los restantes se generan a partir de esta fórmula. Esta fórmula significa que el término, en este caso sería, a ver, n-1 hasta n-k. El término enésimo, ¿cierto?, se escribe a partir de estos términos anteriores. Esto significa que el término enésimo, voy a ponerlo así, enésimo, se obtiene a partir de los términos n-1, n-2, así sucesivamente hasta un n-k. Términos n-k anteriores, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Esta es de manera formal la definición de cuando una sucesión es dada por una fórmula recursiva. ¿Ya? Tenemos una base, es decir, conocemos el primer o una cantidad inicial de elementos, y luego tenemos una recursión que te dice que el término enésimo se genera a partir de los anteriores. ¿Sí? Para clarificar más esta idea, vamos a resolver este problema. Este es un problema bastante interesante. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿En el ejercicio anterior el 2n a la menos 1 estaba mal o No, puede ser una forma? Mira, esta es una fórmula que hemos intuido y que funciona para estos primeros elementos, ¿cierto? La pregunta que dejé acá, ¿es correcta la fórmula? Todavía no podemos dar la respuesta porque no sabemos cómo verificar la correctitud de esa fórmula, ¿ya? Yo les puedo decir como adelanto que sí es correcta, pero acá yo lo dejé así pendiente porque tenemos que tener una técnica que se llama inducción para hacer una demostración. Tenemos que demostrar que esa fórmula es así, ¿ya? Entonces, como respuesta es sí, esta fórmula es correcta, pero necesitamos probarla y eso vamos a verlo más adelante. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Como ustedes pudieron apreciar en este ejemplo, la fórmula recursiva nos sirve para modelar, ¿cierto?, este problema, para expresarlo en términos matemáticos. Ahí es donde entra la recursión. Y vamos a emplearlo eso para este juego, las torres de Hanoi. Y yo creo que ustedes han debido escuchar acerca de esto, ¿ya? Cuando hay las ferias, ¿cómo se llama? Festival matemático, exponen esto. El año pasado, 2019, tuvimos uno, ¿cierto? En el campus. Y mostraban este jueguito, las torres de Hanoi. Bueno, consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos nosotros 3 barrillas, ¿ya? Vamos a dibujar acá. Una barrilla, voy a poner la barrilla A, la barrilla B y la barrilla C. Sobre esas barrillas, nosotros apilamos unos discos, ¿ya? De distinto tamaño. Supongamos, voy a hacer acá, a ver, voy a poner, acá tengo un disco, ya lo estoy viendo de manera de perfil, ¿no? Estos discos obviamente son circulares, pero yo lo estoy viendo de manera de perfil para poder tener una idea. Entonces, estos discos están apilados así, ¿ya? Uno sobre otro, pero siguiendo esa estructura, es decir, que el disco que está encima tiene que ser de menor tamaño que del disco que está abajo, ¿no? Esa estructura. Ya aquí tenemos 4 discos.
Bueno, el problema es para n discos, ¿ya? Entonces, el problema es cómo yo traslado estos discos que están en esta varilla a otra varilla. Digamos, quiero trasladar a la varilla C, digamos. ¿Ya? Quiero moverlo todo a la varilla C. Quiero trasladarlo, pero siguiendo las siguientes restricciones. Estos son los pasos que tengo que seguir. Primero, bueno, solo puedo mover un disco cada vez, ¿no? Más de eso no. Segundo, un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño que él mismo, ¿ya? Es decir, yo no puedo, si yo pusiese acá un disco pequeño, yo no puedo poner este disco que es más grande encima de él. Tiene que sí o sí el pequeño estar encima del grande, no puede ser al revés, ¿ya? Y tercero, solo puede desplazar el disco que se encuentre arriba en cada varilla. No puedo desplazar dos discos a la vez, sino que solamente el que está arriba. Entonces la pregunta es, ¿en cuántos movimientos puedo traspasar esta pila de discos a la varilla C, digamos? ¿En cuántos movimientos puedo hacerlo? No es fácil este ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer para el caso 2. A ver, ¿cómo nos da el caso 2? El más sencillo. Entonces, yo tengo aquí, voy a poner A, B, C. Entonces, tengo aquí dos discos. El primer paso, ¿cómo sería? Bueno, el primer paso es, tomo este disco pequeño y lo voy a posicionar en B. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso es, tomo este disco de acá y lo posiciono en C, ¿cierto? El disco que estaba en A. El que está en B se queda. Y el tercer paso es, tomo este disco de acá y lo pongo encima del que estaba en C. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuántos pasos hemos hecho? 3 pasos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 4 discos? ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo 4 discos? ¿En cuántos movimientos creen ustedes que podemos lograr? Perdón, si tengo 3 discos. Ya voy a borrar esto para aprovechar, ok, para hacer un poquito más complejo. Voy a hacer directamente para 3. Para 2 era fácil, ¿no? En 3 movimientos se hizo. Pero quiero hacer para 3, para que se vea, digamos, cómo va la cosa. Ya, aquí tengo A, B, C. Aquí está, entonces. 1, 2, 3. Primer paso. Ese es el paso 0. El primer paso sería, tomo el pequeño y lo muevo a C. ¿Ya? Entonces lo muevo a C. Ese es el primer paso. Acá se queda el mediano y el grande se queda. Segundo paso. Tomo el mediano y lo muevo a B. ¿Cierto? El mediano va a caer en B, el pequeño está en C y el grande está en A. Tercer paso. A ver, ¿qué hacemos? ¿Saben? Este pequeño lo voy a poner en B. Ya vamos a ver si me da ese movimiento. El pequeño lo voy a poner en el mediano, que es donde está en B, así que queda vacío. Cuarto paso. Ahora el grande lo voy a mover a C, ¿no es cierto? Donde quiero que esté. Entonces, acá tengo en el B y en el C. ¿Sí? Ok. Todavía no he logrado. Quinto paso. El pequeño lo voy a mover nuevamente hacia A. Y así quedamos esto, ¿no? Sexto paso. El mediano lo voy a mover ahora sí a C, porque puedo hacer eso, ¿no? Porque el grande está primero, luego viene el mediano. Y séptimo paso, el pequeño ya lo traslado a C. Y listo. Logrado. En 7 pasos. Entonces, para n igual a 2, lo hemos logrado 3 pasos. Para n igual a 3, lo hemos logrado 7 pasos. Ahora díganme, para n igual a 4, ¿en cuántos pasos?
No es claro. No es 15. claro. ¿Cómo? ¿15? 15. 15, ¿ya? Puede ser. Habría que hacer los movimientos, pero ese número que tú diste, 15, ¿te basaste en qué? ¿Cómo encontraste? En la que delante era 2n menos 1. Ya, tú dices que es 2n menos 1. Ya, empleas una fórmula, ¿no? Dijiste, ya, creo que va a dar 2n menos 1. Ya, o sea, pero todavía no tenemos certeza por qué, ¿no? Eso, lo que tú estás haciendo es tantear, estás adivinando y ver si calza o no. Pero eso no nos da certeza de que sea así, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer para saber n igual a 4, tendríamos que hacerlo a mano, ¿no? Todas las cuentas, o sea, este jueguito tendríamos que hacerlo para 4 discos y ver cuánto nos da. Entonces, tenemos que hacerlo ahora de una forma más rigurosa, más matemática, ¿ya? Y ahí entra esta herramienta de recursividad, ¿ya? Así que vamos a hacerlo esto matemáticamente. Vamos a formular este problema en términos matemáticos, es decir, vamos a modelar, ¿no? Vamos a hacer un modelamiento matemático. Entonces, comienzo introduciendo la variable. Voy a introducir lo siguiente, sea a n igual al número de movimientos necesarios para mover n discos, ¿sí? De la Torre de Hanoi. Ya, este va a ser a n, ¿ok? Sabemos que A1, ¿cuánto es A1? 1, si tú quieres mover un disco, ¿en cuántos movimientos lo mueves? En un movimiento. Sabemos que A2 es 3, ya lo hicimos eso, ¿cierto? Y sabemos que A3 es igual a 7. ¿Hay algún patrón? No sé. Para mí no es claro si hay algún patrón. Ahora tenemos que determinar, lo que yo quiero determinar es cuánto vale AN en general. ¿Ya? Así que no lo sé, vamos a emplear otra estrategia que va a ser la recursión. ¿Ya? Entonces, observen lo siguiente. Ya. Miren acá, en esta pila. Si yo observase solamente en los 3 discos de arriba, ¿ya? En los 3 discos de arriba. Esos 3 discos, si yo quisiese moverlo a B, ¿en cuántos pasos lo hago? Yo sé cuántos lo hago, en 7 pasos, ¿no? 3 discos lo hago en 7 pasos. Entonces, esos 3 discos lo muevo a B en 7 pasos. Y luego, ¿qué hago con el disco grande? El disco grande lo muevo a C. Ya, eso es un paso más. Ya tendría 8 pasos. Y luego tengo acá nuevamente un disco de 3, o sea, una pila de 3 discos. Y ahora quiero moverlo a C. ¿Y eso en cuántos pasos lo hago? En 7. ¿En cuántos pasos lo estoy haciendo? En 7 más 1 más 7. Observen eso. Y su compañero que dijo 15 estaba en lo cierto. Es en 15 movimientos, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo verificamos eso? Por recursividad. Es decir, en lugar de mirar toda la pila, yo miré en la pila menos 1, ¿cierto? En la pila de arriba. Y yo pensé, ¿en cuántos movimientos traslado esto primero a B, luego el grande lo traslado a C, luego nuevamente la pila de 3 lo traslado a C? ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Sería si yo quiero determinar el número de movimientos, ¿cierto? Para n discos, ¿qué es lo primero que hago? Primero lo que hago es mover los n-1 discos a la varilla C, o sea, a la varilla B. Voy a escribir aquí en palabras, ¿ya?
AN sería igual mover n-1 discos a B. ¿Cierto? Ya, yo muevo a B n-1 discos. ¿Cierto? Acá. Luego, más mover el disco grande, el disco más grande a C. Ya, una vez que ya he movido. El tercer paso es ahora los discos que tenía acá los muevo a C. Mover n-1 discos a C. Y listo, termino el proceso. Pero ¿cuántos movimientos me da esto? Me da AN-1, ¿no es cierto? Porque tengo N-1 discos y para mover a B tengo que hacer AN-1 movimientos. Y esto es mover un puro disco, eso es 1. Y esto, muevo N-1 discos, eso es AN-1. Entonces, la fórmula recursiva es AN igual a 2 AN-1 más 1. Esa es la recursión. Voy a abrir una nueva página ya porque no me dio espacio. Así. ¿Profe? Sí, En un el momentito. ejercicio. Sí, dame un segundito. Así, la sucesión se define recursivamente por... Ya, esta es la definición recursiva. Yo voy a poner el primer elemento. A1 se define como 1 y luego AN se define como 2 veces AN-1 más 1 y esto para todo n mayor o igual a 2. ¿Ya? Esta sería la forma. Si bien yo conozco cuánto vale A2, A3, no necesito ponerlo porque acá solo requiero conocer el término anterior. Entonces, si yo quiero generar A2, debo conocer A1 y lo conozco, ¿cierto? Entonces, A2 sería 2 por 1 más 1, que sería 3. Y así sucesivamente voy generando. Esta sería la fórmula recursiva. Ok, bien, ahora sí, las preguntas. Profe, yo no sé cómo ocupó el A1 en el AN-1. Un momentito, se me escapó. ¿Dónde? Ahí. Ya, ¿cuál es, en esta última parte es tu pregunta o dónde? Sí, ahí, profe, que dijo que ahí podíamos ocupar. No, no, ¿dónde estaba recién? Mira, Eso lo que ahí. pasa es lo siguiente. Esta sucesión, o sea, esta recursividad, solo requiere conocer el término anterior. Solo el término anterior, ¿no es cierto? No requiere conocer los dos términos anteriores, no solo el anterior. Por lo tanto, solo necesitas conocer un valor inicial. Y tomo el 1. Y con esto genero los demás. ¿Ya? Entonces voy a poner acá observación. En este caso, la recursividad AN recurre déjeme poner, quiero escribir de la mejor manera. En este caso, para conocer AN, se requiere conocer solo el término anterior. Es decir, AN-1. Así,
se requiere conocer solo un término inicial. O solo el término inicial en realidad, ¿no? El término inicial A1 igual a 1 en este caso. ¿Ya? Es por eso. Ahora, observen, me va a generar los demás. Veamos qué pasa con A2. Generemos Profe, A2, A3, un momentito, A4. ¿Ya? Quiero cerrar esto. A2. Miren, ¿qué me da A2? A2 me da 2 veces A1, ¿cierto? Porque es 2 veces N-1, 2 menos A1, más 1. ¿Pero qué es eso? Es 2, ¿qué es A1? Es 1, más 1, y eso vale 3. ¿Qué me da A3? A3 es 2 veces el anterior, A2 más 1. Estoy empleando acá, N igual a 3, sería 2 veces A2 más 1. ¿Pero qué es A2? Hemos obtenido acá el A2, que vale 3. Y eso sería 7. ¿Y qué es A4? Miren, A4 es 2 veces A3 más 1. ¿Pero qué es A3? A3 es 7 más 1. Eso me daría 15. Y así sucesivamente voy generando los demás. Y esto es coherente a lo que hemos encontrado, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la pregunta que tenía? ¿de dónde había salido el 2? ¿De dónde salió el 2? ¿Este 2 de acá? Sí, De aquí. sí, sí. Miren, de acá. Esto, el número de movimientos para trasladar n-1 discos es esto. Y nuevamente acá movemos n-1 discos es esto. Así que se suma, esto más esto me da 2 veces ese término. Ah, ya, ya. Ah, ya, entendí. Gracias. Profe, ¿Sí? si yo pongo 2 elevado a n, todo eso, menos 1, eso no me sirve porque no conozco el término anterior. No, no, no. Son dos cosas distintas. Lo que tú estás queriendo encontrar es la fórmula explícita. Nosotros ahora hemos hallado la fórmula recursiva. Ahora viene la pregunta. Recién vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la fórmula explícita para AN? Porque eso es lo que nos interesaría, ¿verdad? Si bien esta fórmula es súper buena, podemos generar, ¿cierto? Y ayuda a formular ese problema, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si tú quieres calcular el término 100, A100, si quieres calcular A100 necesitas conocer A99. Y si para conocer A99 necesitas conocer A98, A97, es decir, debes conocer todos los términos, desde 1 hasta 99. Así ¿Cómo, que, profe? Ahí me perdí. mira acá, para conocer A4, debes conocer A3. Para conocer A3, debes conocer A2. Para conocer A2, debes conocer A1. Es decir, para conocer A4, debes conocer A1, A2, A3. Debes conocer todos los anteriores. Ahora, yo estoy diciéndoles, para conocer A100, tienen que conocer A99, A98, A97, A96 y así sucesivamente todos los términos anteriores. Porque esto es recursiva, entonces recurre, ¿no? Recurre uno por uno hacia atrás, recurre, ¿cierto? Así que en términos computacionales, emplear esto es costoso, ¿no es cierto? Pueden hacer un algoritmo que calcule esto, pero es costoso. Lo ideal sería encontrar una fórmula. Una fórmula era algo súper simple. Tenías una fórmula, ¿cierto? Una expresión algebraica para n y listo, calculabas. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la fórmula explícita? ¿Cómo se calcula la fórmula explícita? Esto se puede calcular de dos maneras. Una manera es hacerlo tanteando, viendo cómo se comportan estos elementos y luego plantear, proponer y luego demostrar que eso es una fórmula que es solución de esta fórmula recursiva, ¿ya? Y la otra requiere otras técnicas más sofisticadas que no vamos a verlo, vamos a hacer solamente la primera, es decir, vamos a tantear, ¿ya? Pero no nos queda mucho tiempo. A ver, vamos a intentar hacerlo en estos
4 minutos que tenemos. Ya. Déjenme poner acá el chat por si alguien pregunta por el chat. Ahí. Miren, ¿cómo podemos tantear? Tanteando voy a poner. Adivinando. A ver. Lo que yo observo es lo siguiente. Yo observo que, por ejemplo, A4. Bueno, comenzaré con A mí la A2. fórmula me da 2 elevado a n, todo eso menos 1. Ya. Perfecto. Vamos a ver si nos da eso, si seguimos haciendo nosotros esto. Miren, quiero mostrarles acá cómo se puede hacer esto. A2, hemos dicho que es 2A1 más 1, ¿no es cierto? ¿Y qué era A1? Era 1. Entonces esto es 2 por 1 más 1. Es así, ¿cierto? Mantenemos eso, no lo calculamos el valor. ¿Cuánto vale A3? A3 vale 2 veces A2, 2 veces A2. A2 es esto. 2 por 1. Bueno, este por 1 lo voy a dejar, ¿ya? Porque en realidad no va a importar. 2 por 1 es 2, ¿cierto? Entonces sería 2 más 1. ¿Y eso qué me daría? Miren lo que me va a dar. 2 por 2 es 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 2, ya. ¿Y qué pasa con A4? Hacemos con A4. Sería 2 veces A3. A3 es esto. 2 al cuadrado más 2. Más 1. Más 1. ¿Y eso cuánto me da? Hago la cuenta. 2 al cubo, ¿cierto? 2 por 2, 4. Acá sería 2 por 2, 4. Más 1, 5. ¿Estamos bien? 2 por 2, 4, 5. Ya. A ver, quiero ver esto. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. No, acá hay algo que me equivoqué. ¿Me equivoqué en algo? A ver, déjenme revisar. Aquí está bien 2 más 1. Ah, acá me faltó el 1. ¿Sí? Acá faltó el 1, ¿no? Porque era A3 es 2 a 2, 2 a 2 más 1, ¿cierto? Entonces sería 2 al cuadrado más 3. ¿Me siguen? Entonces esto es 3, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Me dicen si me equivoqué en algo? ¿Ya? Entonces esto sería 2 por 3, 6, más 1, 7. Sí. ¿Y ven ustedes algún patrón que hay? Yo hasta acá veo, ¿cierto? Que es 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, pero estos términos van cambiando. Esto es 1, esto es 3, esto es 7. ¿Ya? Entonces, un número más. A5. A5 sería 2 por A4, 2 cubo más 7 más 1, y eso sería 2 a la cuarta más 14. ¿Saben? Esto, yo creo, donde estoy perdiendo información es cuando estoy haciendo este producto. ¿Ya? Necesito conocer cómo se comportan estos números. Eso es lo que no estoy conociendo. ¿Ya? Pero esto sería 15, ¿no? Entonces, miren. Esto es 1, 3, 7, 15 y así sucesivamente. Pero en realidad esto era
Voy a volver a escribirlo. No sé si tengo tiempo. Ah, no tengo tiempo. Ya, pero ahora observen ustedes cuál sería el patrón. ¿Ya? Ustedes continúan haciéndolo, por favor. ¿Sí? Ver. ¿Ya? Y la próxima clase podemos comentar en esto, ¿no? Esta parte hay que arreglarlo, ¿ya? Hay que mantener el producto, yo creo, y vamos a ver ahí qué patrón surge. Pero no podemos ir más porque ya estamos en la hora.